llamada se está grabando. Muy bien, queridos chicos, bienvenidos entonces nuevamente en forma reiterativa al curso de comunicación. Estamos ya ingresando al segundo bimestre que corresponde seguramente al desarrollo de su módulo de este bimestre. Entonces, darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que estén muy bien, gozando de buena salud, que es lo más importante. Y hoy es domingo, seguramente en casa descansamos y bueno, pues qué mejor manera de aprovechar el tiempo, un poco estudiando, un poco repasando para el desarrollo de vuestro módulo y ir adquiriendo también conocimientos que de alguna manera nos va a permitir más adelante consolidar nuestros aprendizajes, ¿no? Buenos días, buenas tardes, Juan Luis Saray de la Cruz González. Susan, buenas tardes. Aide, Aide Nizama, buenas tardes. ¿Quién está más por acá por el chat? Susan. Bueno, gracias, Buenas Susan. tardes, profesor. Hola, James. Jordan, buenas tardes. Eddie de la Cruz, buenas tardes, hijita, ¿cómo estás? Milena Villalobos, Aline Peralta, Vanessa, Yulisa, Judith y un Carlos Clary Díaz, entre todos. O no, a todos, buenas tardes, chicos. Bueno, en ese segundo bimestre, sustancialmente vamos a desarrollar ítems de literatura. Dos clases haremos de literatura, un tema haremos de gramática y otro tema de razonamiento verbal. Más o menos va a ser la tónica en este bimestre, recordando que en el primer bimestre desarrollamos todo vinculado a lo que era la teoría literaria, ¿sí? Entonces ahora un poco ya vamos a hablar de literatura, en este caso de la literatura española, que de alguna manera pues debemos tener un panorama más amplio, ¿sí, chicos? Bueno, siempre las recomendaciones de costumbre, en forma cotidiana, primero atender la clase, siempre es la invocación, atender la clase, algo vamos a ir aprendiendo. Lo otro es el tema de tomar apuntes. Si estás en casita, te recomiendo que tomes apuntes. Y por otro lado, participar en clase, ¿no? Hay que participar en forma activa, con unas preguntas, bueno, respondiendo a las inquietudes y todo lo que nosotros desarrollamos en clase y que ustedes ya conocen. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Hoy día, pues, es un día, bueno, eh, para los docentes, para los profesores, es un día muy especial porque es el Día del Maestro. Igual nuestra responsabilidad de estar frente a ustedes nos exige porque no podemos suspender la clase, es decir, bueno, es Día del Maestro, chicos, no hay clases. Bueno, sería sencillo, ¿no? Pero no es así, porque hay una responsabilidad con ustedes. Ustedes se merecen respeto y hay que cumplir como se debe nuestro compromiso, nuestra función. Entonces, vamos a ir en ese orden y recuerdo con toda confianza, cualquier duda, cualquier inquietud, ya lo Profesor, saben. buenas noches. Buenas tardes, disculpe. Hola Ya estoy Luz, viendo. buenas tardes. Sí, ya estás viendo oscuridad. Muy bien, Luz. Está bien, hija, no te preocupes. Bien, queridos chicos, entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que es la literatura española. Dirán, profe, ¿por qué tenemos que coger literatura española? ¿Por qué no hablamos literatura norteamericana, inglesa, francesa? Sustancialmente porque hablamos de literatura española porque nosotros hablamos el español y nuestra lengua materna es el español. En tal sentido, tenemos un poquito que regirnos a los orígenes de la lengua española y por ende a la literatura española. ¿Sí, chicos? Vamos en función a eso. A ver, vamos acá. Un ratito ya, chicos. Vamos viendo esta parte. Muy bien. Ahora sí. Dice, ¿qué observa en las imágenes? ¿Qué pueden observar, queridos estudiantes, en esa imagen? Las dos imágenes. ¿Alguien podría describir con toda confianza? Profesor, yo observo tal cosa. Descripción es lo que vemos, nada más. ¿Alguien me podría describir la primera imagen y la segunda imagen? Vamos, chicos, no tengan miedo, no se amilanen. A ver, Vanessa Angulo, hola hijita, buenas tardes. A ver, una descripción de la imagen que estás viendo. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas A tardes. lo que puedo percibir es un señor ya de edad con un niño que observa una tinaja en la mano. Ujú, correcto. Podría ser. Y la segunda imagen es
creo que le está rasurando la barba el señor y el niño está cogiendo algo de atrás, pero no sé qué será. Ujú, Gracias. muy bien, gracias, gracias, Ica. A ver, ¿alguien más que quiere participar? Le pido su opinión, chicos. No le estoy pidiendo una respuesta, una descripción de lo que van observando. Eso es lo que le estoy pidiendo. A ver, Luz Mantilla, a ver, hija, una descripción de la primera imagen y la segunda imagen. A ver, profesora, lo que más o menos veo es que es un niño y un señor que están compartiendo algo, porque el señor tiene una taza en la mano y en la mesa parece que fuera un pan, algo así, y el niño como que quiere coger. Ujú, Es que como que quiere y no quiere, eso es lo que observo. Y la otra imagen es que, como dijo la compañera anterior, es un señor que le está rasurando a un niño y el otro niño está cogiendo por detrás algo de su mm, pantalón, parece, de la silla, que quiere coger. ujú, muy bien, Eso es gracias. lo que importa. Gracias, Luz, muy bien. Gracias, hija. A ver, Juan levantó su manito. A ver, una descripción, Juan, de lo que observan nada Roberto, buenas más. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Mira, en la primera imagen estoy observando que hay un señor eh, tomando un vaso, una pequeña jarra, y el niño está observando qué es lo que qué es lo que va a tomar, ¿no? Ujú, El niño muy está bien. observando qué es lo que va a tomar, ¿no? Y en la segunda imagen se ve un señor rasurando la barba debajo de la mejilla de un prácticamente cliente, ¿no? Y en Ah, la parte de atrás hay un muchacho que está tratando de coger algo que le pertenece al barbero. ajá, muy bien. Gracias, Ujú. Juan. Correcto, excelente. Vamos a ver. Bien, ahí ya han podido describir ustedes las dos imágenes y luego nos surge otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ambos niños tienen esas actitudes? Bueno, sobre todo lo que me han descrito la segunda actitud. ¿Por qué creen que un niño, te me han dicho literalmente, es como si estuviera cogiendo algo que no lo corresponde, porque no es de él? La pregunta es, ¿por qué los niños tienen esas actitudes? Bueno, en esa imagen, basándonos en la imagen, ¿por qué creen? ¿Alguien puede opinar? Profesor, ¿puedo opinar Sí, yo? sí, adelante, Juan, te escuchamos, hijo. Que en todo niños tienen, ¿no? Despiertan esa curiosidad de poder observar, tienen esa inquietud, esa hiperactividad de poder explorar o investigar, ¿no? Algo, cosas nuevas, Ajá. ¿no? Se van Ujú. presentando. Muy bien, correcto. ¿Alguien más que podría opinar? Bien. A ver, vamos a ir viendo esta parte, vamos a ir desmenuzando esta idea, ¿ya, chicos? Bien, en la primera imagen, si ustedes se dan cuenta, vemos a un anciano, ¿cierto? Un anciano que va con su bastón, pero este anciano pareciera que estuviera dormido o estuviera ciego, ¿sí? Uno de los cosas porque está con los ojos cerrados, pero coge un jarrón, como dijo su compañero, un jarrón. Acá hay una especie de mesa o, pues un tipo silla y hay un pan sobre esta fuente y sobre eso se ha cabalgado, llamémoslo así, el niño y que está succionando algo del jarrón, algo lo está chupando. ¿Sí? Si ven ahí está con la postura de estar tomando algo, pero teniendo en cuenta que el anciano está dormido o está ciego, son dos digámoslo, hipótesis, ¿no? Entonces acá podemos observar, chicos, que eh, algo está haciendo ese niño que no es debido, no es correcto, porque se está montando sobre esta mesa o esta silla, bueno, llamémoslo así. Y en la otra imagen vemos igual, ¿no? Él pareciera que fuese el mismo niño, pero que está cogiendo algo que no le corresponde, sin que se den cuenta tanto ni el barbero ni el cliente, ¿no? Ahora, en función a esto, planteamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué ambos niños tienen esas actitudes? En este caso, podemos entender si en la primera imagen el niño está cogiendo, está tomándose, no sé, agua, vino, leche, no lo sabemos, lo está tomando seguramente por necesidad. No creo que alguien se atreva a hacer eso, un niño no se atreva a hacer eso porque no está robando dinero, sino está saciando su hambre. ¿Sí? De eso un poco lo que vamos a platicar el día de hoy con el tema de literatura en esta clase. ¿Ya, chicos?
Bien, vamos a ubicarnos directamente a la Edad de Oro, o también llamado Siglo de Oro, dentro de lo que es la literatura española. En este caso, el Siglo de Oro español se va a desarrollar durante la época del Renacimiento español, ¿no? El Siglo de Oro español, queridos chicos, sustancialmente se va a desarrollar entre los siglos XVI y XVII en España, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII. Ahora, ¿por qué se llama Siglo de Oro? Se llama Siglo de Oro porque en esa época han confluido importantes escritores muy notables, muy importantes en la literatura española, que trascendieron, que salieron más allá de las fronteras. Pero fueron, no solamente fue un, dos escritores, fue un cúmulo de escritores en distintos géneros que han desarrollado su literatura. Y en ese contexto se va a desarrollar pues algún aspecto histórico, algún aspecto cultural. Por ejemplo, se va a desarrollar en esa etapa, en ese periodo del Renacimiento español, en el siglo de oro español, los españoles van a expulsar a los moros del territorio español. Cuando decimos moros, se refiere que entre los siglos XVI, XVII se va a consolidar con la independencia de España. Hay que entender que España por muchos siglos atrás fue conquistado por países culturas como Grecia, Roma, Arabia, etcétera, etcétera. Y estos árabes fueron los últimos en ser expulsados y a ellos se los llama los moros, ¿no? Y recuerden que los moros o los árabes impusieron su lengua y también su religión, la religión musulmana, ¿correcto? ¿Qué más pasó en esta etapa? Se va a desarrollar la primera gramática española. Recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua y todas las lenguas, español, inglés, francés, alemán, quechua, etcétera, todas las lenguas tienen su gramática. Entonces, en esta etapa ya se va a esbozar la primera gramática en la cual nos van a indicar cómo se debe escribir, cómo se debe hablar, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y en el otro aspecto, en el aspecto seguramente geográfico, en esta etapa se va a dar el descubrimiento de América, más específicamente en 1492, ¿no? En 1492 Cristóbal Colón va a conquistar, va a descubrir el nuevo continente, el continente americano, y él consideraba que había llegado a una nueva tierra, o nueva ruta hacia la India, y nunca había concebido que había llegado pues a estas tierras, en este caso a América, ¿no? Bien, eso en forma sucinta y gracias pues a su imperio colonial, España se convirtió en la máxima potencia mundial en esa época. Serán, profesor, ¿por qué se convirtió en potencia? Porque en ese periodo, siglo XVI, siglo XVII, España pues tuvo muchas colonias, no solamente en América, sino en Asia, incluso en África, muchas colonias. El Perú fue una colonia española, ¿cierto? Bien. Como definición del siglo de oro, vamos ubicando en este caso, sé que se denomina el siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿no? En los cuales la literatura española va a alcanzar un mayor desarrollo y un mayor esplendor. Recuerden, queridos estudiantes, el siglo de oro español se desarrolla en el siglo XVI, que corresponde al Renacimiento, y el siglo XVII, que corresponde al periodo del Barroco. ¿Sí? Son las dos etapas, el Renacimiento, siglo XVI, y Barroco, siglo XVII. Ahora, dirán, profesor, ¿qué diferencia entre Renacimiento y Barroco? ¿Son iguales? No son iguales. Son movimientos literarios, son épocas en las cuales se va a desarrollar la literatura con ciertas características que no son iguales. Por ejemplo, el Renacimiento, recuerden que antes del Renacimiento se va a desarrollar sobre Europa, porque hablamos de Europa y América todavía pues estaba así desconocido. Sobre Europa va a surgir una etapa, lo que se llamó la época medieval. La época medieval que fue desde el siglo V al siglo XV después de Cristo, que duró 1000 años. ¿Correcto? En la época medieval, de los hombres medievales, queridos muchachos, se consideraba, por ejemplo, que la Tierra era cuadrada, que la Tierra era plana, así como un papel. Y en todo lugar giraban todos los planetas, incluido el Sol.
Eso era la teoría geocéntrica. Eso fue durante la época medieval. Y todo aquel que opinaba en contra de ello, simplemente lo catalogaban como hereje y lo quemaban vivo. Ese era el castigo. Hubo astrónomos como Galileo Galilei que dijo que la Tierra no era pues el centro del universo, no era ni plana no era redonda. Bueno, la iglesia decía pues que era plana e inmóvil, ¿no? Pero el astrónomo dijo que era redonda y que giraba en torno al Sol. Bueno, la Santa Inquisición lo fue, le dijo, tu vida o tu muerte, ¿no? Si tú mantienes tu postura, pues te vamos a quemar vivo. Si te cambias, te rectificas, te perdonamos la vida y ya, ahí queda, ¿no? Bueno, ¿qué hizo él? Dijo, pues será así. Por mi vida, pues, ¿qué voy a hacer, no? Prefiero retractarme, rectificarme en vez que me maten. Hubo otro astrónomo, en este caso otro astrónomo llamado Jerónimo Bruno, un astrónomo alemán. Este astrónomo dijo lo mismo, que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra, y que no era plana ni cuadrada, sino tenía forma esférica. La iglesia, la Santa Iglesia, la Santa Inquisición lo persiguió y le dijo, pues tu vida o tu muerte. Y Jerónimo Bruno dijo, pues en aras de la verdad voy a mantener mi postura. La Tierra no es el centro del universo. El centro del universo es el Sol, en torno al cual giran todos los planetas. Y por decir esa postura fue quemado vivo. Y recuerden que Jerónimo Bruno se le considera como un mártir de la astronomía moderna. Bueno, ¿qué pasó luego? Ya en el siglo XVI, lo que estamos viendo ahora, surge el Renacimiento. Su mismo nombre dice re. Re quiere decir volver. Nacimiento, volver a nacer. Dirán, profesor, ¿volver a nacer a qué? En este caso, a la cultura tanto de Grecia como de Roma, que fueron culturas antiguas, y que muchas cosas de esas épocas de la cultura antigua, de Grecia y Roma, lo hemos asimilado nosotros, incluido la literatura, incluido la matemática, incluido la historia, incluido la biología, y muchas ciencias, repito, muchas ciencias y artes no son de la época, pues, de la época medieval, viene de la época antigua, de Grecia y Roma. Entonces, estos personajes del Renacimiento quisieron imitar los moldes de la época clásica de Grecia y de Roma. Por eso se llama Renacimiento, como un volver a nacer a las culturas antiguas. No solamente en campo de la literatura, sino en otras artes, como la escultura, la pintura, la música, ¿no? Y por ahí, pues seguramente ustedes han visto los grandes pintores, escultores como Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, etcétera, etcétera, ¿no? Músicos como Beethoven, Mozart, que corresponden a esta etapa, pero que trascendieron sus artes hasta ahora. Luego el Renacimiento, que va en el siglo XVI, se desarrolla en la época del Barroco, siglo XVII. Y el Barroco tiene otra característica. La característica esencial del Barroco es el adorno. En la literatura, los textos literarios van a usar términos, palabras muy rebuscadas, muy refinadas, muy exquisitas, no para cualquier lector, sino para un lector culto. Ahora, no solamente fue en la literatura, sino también fue en otras artes, como por ejemplo la escultura. En Europa, países como en España, en Francia, Italia, Alemania, se encuentran hasta la actualidad hermosas catedrales. Esas catedrales góticas, que su construcción asombra a propios extraños, porque su construcción es increíble. Los detalles que han hecho en esas construcciones de las catedrales son increíbles, como la iglesia de Chartres, o la catedral de Chartres, la catedral de Nuestra Señora de París, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, más o menos en ese contexto se desarrolla el siglo de oro español. ¿Cuáles son las características de esta literatura? Básicamente las características esenciales, sustanciales,
del siglo de oro español básicamente van a presentar dos etapas, o se presentan dos etapas: Renacimiento siglo XVI y Barroco siglo XVII. ¿Ya, chicos? Eso que quede clarito. ¿Qué más? Se desarrollan todos los géneros literarios. Hemos visto ya cuáles son los géneros literarios. Por ejemplo, el género épico, el género lírico, el género narrativo, el género dramático. ¿Qué más tiene esta característica? Como elemento literario, va a rechazar a la época medieval. O sea, va a rechazar a los hombres medievales, a la cultura medieval, a ese tipo de pensamientos de que el centro del universo era la Tierra, no el Sol. El Renacimiento o el siglo de oro español rechaza esa forma de pensamiento. ¿Qué más tenemos en este aspecto? Va a surgir, en este caso, en la época del siglo de oro español va a haber influencia del clasicismo, como hemos dicho, de la cultura clásica de Grecia y de Roma. Va a haber una predilección, un gusto por la naturaleza. Y obviamente en esta etapa también surge el Teatro Nacional en España, sobre todo con un gran escritor que vamos a ver en la próxima clase, que es Lope de Vega. Se denomina, repito, siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura española en esta etapa. Sí, es la característica esencial. Bien, vamos viendo ahora en el aspecto netamente literario. Vamos a partir por el género narrativo. Recuerden, uno de los géneros que se difundió en esa época fue el género narrativo. Y el género narrativo, como recordarán ustedes, queridos chicos, que vimos en el primer trimestre, tiene dos especies muy conocidas: la novela y el cuento. Esas son las dos especies que se van a desarrollar durante, en este caso, el Renacimiento, en el siglo de oro español, y por ende vamos a decir que la narrativa en el siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media, en Europa, ¿no? Para el siglo XVI se desarrollaban en España varias tendencias narrativas, varias, digamos, novelas como especies, ¿no? Vamos a ver la novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. Tres tipos de novela. Repito, novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. ¿Y qué es la novela pastoril? Sustancialmente, la novela pastoril narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. ¿Sí? Eso es lo que narra, las aventuras y las desventuras amorosas entre los pastores. Por eso se llama novela pastoril, es de los pastores. Como ejemplo de esta novela tenemos el libro Los 7 libros de Diana, ¿no? Luego tenemos la novela de caballería, que lo vamos a ver en la próxima clase. Deriva de los cantares de gesta, que viene de la época medieval, en la que se van a narrar las hazañas de caballeros andantes. Ejemplo, tenemos ahí El tirante del blanco, La Amadís de Gaula, y seguramente la obra más importante de la novela de caballería, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la obra más importante de la novela de caballería. Y la otra es la novela picaresca, ¿no? La novela picaresca muestra, en este caso, dice, una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un niño. Ese niño es un pícaro que va a servir a diversos amos. La novela picaresca surge en España, ¿no? En 1554, con la obra El Lazarillo de Tormes. ¿Okay? Hoy sí nos vamos a centrar un poquito más en platicar sobre la novela picaresca. Repito, esta novela va a surgir en España en 1554 con la obra más importante de esta novela, que es el Lazarillo de Tormes. ¿Cuáles son las características de este tipo de novela? Vamos viendo acá que va a presentar un antihéroe, el pícaro. En la imagen anterior que hemos visto, chicos, cuando hicimos tema de introducción, este niño es el personaje central en la novela picaresca. Es el personaje central en la obra El Lazarillo de Tormes. ¿Y cuál es la característica? Este personaje es un antihéroe. ¿Por qué antihéroe? Porque en la novela vamos a encontrar que este personaje tiene muchos vicios. Y la que más predomina es el vicio de coger cosas que no son de él.
Entonces no encontramos como personajes a un niño con virtudes, sino encontramos un niño con muchos defectos, ¿sí? Con defectos. Y por eso decimos que como una característica esencial presenta a un ente antihéroe, que es el pícaro, y ese pícaro que coge cosas que no son suyas, lo hace por necesidad. Lo hace por necesidad que vamos a ver el día de hoy. Otra característica de esta novela es autobiográfico. Cuando es autobiográfico, es decir, va a narrar Lazarillo, el niño pícaro, va a narrar su propia historia, su propia vida. Y está narrado, obviamente, cuando les digo, pues, a ver, yo les digo, a ver, chicos, nárreme su vida. Obviamente vas a contar tu vida en primera persona. Yo nací en tal sitio, tal año, mis padres fueron tales, tales. Estás narrando en primera persona. Entonces es autobiográfico, es la biografía de Lazarillo. ¿Qué más podemos ver como característica? En este caso es realista, o sea, presenta hechos reales que se suscitaban en Europa, en España específicamente, en el siglo XVI. Y obviamente va a haber una crítica, ¿no? Hay una crítica a la sociedad, en ese caso española. ¿Por qué, profesor, critica a la sociedad española? Porque la sociedad española, entre comillas, vivía en opulencia, pero no era así. No vivían, más bien en la ciudad, vivían a condiciones paupérrimas, ¿no? Bien. ¿Qué libros encontramos dentro de lo que es la novela picaresca? ¿Qué obras literarias? Seguramente el libro más importante, queridos chicos, es este libro, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Este libro, oh Dios mío, se me movió acá. El Lazarillo de Tormes es el libro más importante dentro de lo que es, en este caso, la novela picaresca. El autor de este libro es anónimo. Ellos dirán, profe, ¿por qué será anónimo? Es que no se sabe quién escribió este libro, no se sabe. Y muchos sostienen que se escondió bajo el anonimato por el miedo de castigo o por miedo al castigo de los clérigos. Es decir, uno de los personajes que vamos a encontrar cuando vamos a ver la obra son los clérigos. Se va a mofar, se va a burlar de los clérigos y posiblemente esa fue la causa para ocultarse en el anonimato y no poner su nombre, la autoría, ¿no? Otro personaje tenemos a Guzmán de Alfarache. Es un libro, Guzmán de Alfarache, cuyo autor es Mateo Alemán. Otro libro de la novela picaresca es La pícara Justina de López de Úbeda. La vida del buscón Don Pablos de Francisco Quevedo, ¿no? Rinconete y Cortadillo en este caso, de Cervantes. ¿Correcto, chicos? De Cervantes. Bien. Ahora sí, un poco nos vamos a ceñir a platicar sobre el Lazarillo de Tormes. El libro completo se llama así, La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Es el título de este libro, de esta obra. Pueden ver acá en blanco y negro la primera portada como apareció, fíjense. La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, publicado en 1554. ¿Sí? Este libro, esta novela, es una novela de carácter picaresca, es la primera novela picaresca aparecida en 1554 en 3 lugares diferentes: Alcalá de Henares, Burgos y Amberes, donde quedan, profe, en España, ¿no? El género que desarrolla este libro es el género narrativo. La especie es una novela de tipo picaresca. El tema, ¿qué tema desarrolla? El tema central de la obra es la honra, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Fíjese, ¿eh? El tema trata de la honra, trata de la pobreza y la astucia del niño, ¿no? Para sobrevivir. Porque este niño Lazarillo tiene que sobrevivir en una sociedad paupérrima. Y pregunto, ¿qué es sociedad paupérrima? ¿Qué es lo paupérrimo? A ver, chicos, ¿qué será paupérrimo? ¿Tienen idea? ¿Alguno de ustedes alguna idea del término paupérrimo? Pésimo, profesor. Ajá, pésimo, dice Luz. Ya. Les pregunto sus conocimientos previos, no necesariamente me pueden dar exacto en la respuesta, ¿no?
A ver, para tener una idea, lo paupérrimo es, pongamos un ejemplo, ¿no? Entre lo pobre y lo paupérrimo. ¿Cuál es lo extremo de la pobreza? O sea, más allá de la pobreza. Culto, profesor. Dime, hija. Culto. Culto. Ya. Vamos a ver si es cierto. A ver, más o menos para tener una idea, ¿ya? Yo les digo, chicos, nuestros niños de los Andes peruanos viven en una ciudad paupérrima. Y es distinto decir, los niños de nuestro Perú viven en una situación de pobreza. Entre pobreza y una situación paupérrima, el extremo de la pobreza es lo paupérrimo. En la pobreza, pues puedes decir, yo estoy pobre, pero tengo algo para el té, para el café, para el pan, tengo algo. Pero el paupérrimo no tiene ni para el té ni el café, nada. No tiene ni un céntimo. Es decir, lo paupérrimo es lo extremo de la pobreza. Ya no hay nada, ni qué comer. Es decir, la sociedad en la que vivía Lazarillo, pues esa sociedad vivía en las situaciones paupérrimas, de absoluta pobreza. Y obviamente el niño tiene que sufrir eso, porque si sus amos no tenían que comer, menos él, pues. Bien, ahora lo vemos esta parte, ¿ya? El autor de la obra es anónimo. La estructura de la obra tiene 7 tratados más un epílogo. ¿Cuáles son los personajes de esta obra? Recuerden que Lazarillo o Lázaro es el personaje central. Este niño Lázaro nace a orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. Recuerden que en esa época era así. Se ponía el nombre más el lugar de su nacimiento. ¿Sí? Así como Lazarillo de Tormes, Miguel de Cervantes. Se supone que Miguel era de la ciudad de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, en esa época era muy común, repito, poner el lugar de donde procedían, de la ciudad de donde procedían. Entonces, Lazarillo, repito, nació a orillas del río Tormes y sus padres fueron Tomé González y Saide. Bueno, su papá muere, fallece de Lazarillo y su mamá, quedando viuda, al casarse con otro hombre y cuando no le va muy bien, al pobre niño Lazarillo lo regala a su primer amo. Seguramente tenía por 9, 10 años. Y su primer amo fue un ciego que le va a enseñar a Lázaro a sobrevivir. Luego fue un clérigo, luego fue un escudero que tenía falsas apariencias. Luego un fraile de la Merced que le va a regalar su primer par de zapatos. Luego un buldero, un capellán, un alguacil, un pintor y por último el arcipreste. Y se casa con su sirvienta del arcipreste y Lazarillo, ya después de mucho padecer, se siente un hombre feliz, ¿no? Aquí un poco vamos a ver. Aquí tenemos, repito, queridos chicos, los padres de Lazarillo fueron Tomé González, que fue su papá, y su madre fue Antona Pérez, ¿sí? Tomé González, su papá fallece, y su madre, al quedar viuda, tiempo después, tiene otro compromiso, otro matrimonio, y se casa con un africano, un hombre moreno, de nombre Saide, que era su padrastro, y también estaba metido en cosas no muy claras, sino estaba metido pues en robos por esos temas, ¿no? Y su mamá, viendo su futuro de su hijo, se lo va a regalar a su primer amo, que fue un ciego, en Salamanca, ¿sí? Salamanca, España, ¿no? Entonces el ciego se lo lleva pues como su guía y ahí empieza digamos, su desdicha del niño Lazarillo. Pasó varias anécdotas. Una de las anécdotas es el de las uvas, por ejemplo, ¿no? Se dice que un día el ciego mandó comprar uvas y le dijo, vamos a comer uno por uno, bolita por bolita, frente a frente. Yo como una bolita, tú comes una bolita, uno por uno. Pero como Lazarillo tenía mucha hambre, se lo empieza a comer dos en dos. Y el ciego se da cuenta y le da una bofetada al niño Lazarillo por tramposo. Bueno, ¿qué pasó en otra oportunidad? En otra oportunidad pasa de que
Lo que hemos visto en la imagen inicial, este es el ciego. Este ciego cuidaba con mucho celo su jarrón de vino, con mucho celo. Se le mandaba a comprar lazarillo y lo entregaba y el ciego se ponía acá en el cuello y cuando tenía pues seguramente tomaba su vino. Y pobre lazarillo ni prueba ni una gota del vino. Así que un día se ingenió algo, dijo voy a hacerle un agujero al jarrón y pues con su caña lo iba chupando. Y luego lo tapaba así como un jaboncillo y quedaba sellado. Hasta que un día lo descubrió. Ese día que le descubrió, el ciego le dio una bofetada hasta que le rompió los dientes del pobre Lazarillo. Ahora, ¿qué pasó con el Lazarillo? El Lazarillo lo que hizo es vengarse. Se dice que un día lo llevó por Salamanca y estaba lloviendo. Y obviamente como estaba ciego, le dicen, vamos a cruzar un río, una acequia así, ¿no? Vamos a cruzar. Y así que tienes que saltar. Yo te voy a agarrar y tú saltas. Y no había ningún arroyo, ninguna acequia. Lo que había delante de él era un poste. Entonces le hace saltar y lo hace chocar con el poste y lo abandona. Por lo que le había hecho, ¿no? Por haberlo dado una bofetada que le rompió los dientes. Y se va a cambiar a su segundo amo, que va a ser un clérigo. Su segundo amo, este clérigo, sus males de hambre ahí se empeoran. Este clérigo ni comía. Se dice que comía las migas del pan que lo botaba este clérigo, recogía el basurero, se comía eso por hambre. O las costras de los quesos. Las costras cuando uno tiene un quesito, un queso, lo tienes con el tiempo y se forman como lanitas, ¿no? Y para comerlo hay que rasparlo. Y eso que tenía que comer. Estuvo un tiempito también y se cambió a su tercer amo, que fue un escudero arruinado. Ese tercer amo es el amo que más quiso. Estuvo poco tiempo, pero es el amo que le va a dar buen trato. Luego fue el otro amo que fue el fraile, ¿no? Luego vino el buldero, capellán, alguacil y un arcipreste, que fue su último amo, ¿no? Bueno, este arcipreste tenía una criada, y esa criada se enamoran con Lazarillo, se casan y se siente feliz a partir de esa fecha. Y empieza a trabajar como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. Esto en España también, ¿no? Bien, un poquito vemos esta parte. Para entender el argumento, recuerden, el argumento es el resumen de la obra en pocas palabras. Se dice acá que Lázaro, que era huérfano de papá, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un mercenario, un buldero, un capellán o alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. El amo a quien quiso Lázaro fue el escudero, ¿sí? El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Bien. A ver, quiero un voluntario que me ayude con la lectura. Este es el fragmento. Cuando dice fragmento es una parte del libro. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura. A ver, Liliana Alba. Hola Liliana, ¿tu apellido cuál es, hija Alba? ¿Qué más? Alba. Profesor, buenas tardes. Hola, Alba, hijita. Alba. Alba. Liliana, Sí, ¿no? sí, profesor. Ya, Liliana, ¿me vas a ayudar con esta primera parte, hija? Recuerda un poquito para recordar a los chicos también, al otro lado. El lenguaje que utiliza, pues, no es un lenguaje de nuestra época, es un lenguaje todo de información. El español estaba en formación, entonces hay unas cosas que medio raras, pero es un fragmento, tal como está la obra. A ver, Liliana, te escuchamos, hija. Ok, profesor. Fragmento del primer tratado. En ese tiempo vino a posar al menzón un ciego, el cual, apareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y ella me encom- ¿qué dice? Encomendó
a él, diciéndole, cómo era hijo de un buen hombre, el cual por alcanzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, en que lo rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibiría por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias Liliana. A ver, otro voluntario para la otra partecita. A ver, Jordan Neira Blas. Neira Blas, tu apellido, ¿cierto? Jordan, ¿te escuchamos? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Ya, muy bien. Dice, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando. Me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandándome que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, Gracias, gracias. Otro voluntario, voluntaria. Vamos, chicos. Aide Nizama Ramírez. Adelante, Aide. Aide, ¿te escuchamos? Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y Ansi. como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recién la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y dígame, necio aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecíame que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ajo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. Muy bien, gracias, Aide. Gracias. A ver, vamos a ver un pequeño resumen a manera de video. Esta parte, por favor, para ganar tiempo. Un momentito, chicos. Un momentito. A ver, vamos acá. A ver. El próximo vídeo. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante.
Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos, en ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero. Y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaba un poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca del Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y viene el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero, aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar.
Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero? Te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría? Un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaño terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se asentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos con la última parte de nuestra clase. Vamos a ver acá ya. Brevemente. Los que saben las respuestas levantan su manito para darles pase y a ver cómo estamos, hacemos nuestros puntitos en nuestra sesión del día de hoy. Bien. Ahí está la diapositiva. A ver, vamos chicos. El Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona. No se muestra en la novela. Está fácil, ¿eh? A ver, Liliana Alba. Tu respuesta, hija. Primera persona, profesor. Gracias, Jordan. Primera persona. Bien. Luz Mantilla. Luz Mantilla. Primera persona, profesor. Mantilla Arrelucea, ¿no? Sí, profesor. Clary Díaz. Primera persona, profesor. Clary, ¿tu otro apellido cuál es? ¿Díaz qué? Díaz Cama. John Guamán Guerrero. Tu respuesta. Primera persona, profesor. Gracias. Bien, aquí la respuesta está sencilla, ¿no? Primera persona, habíamos dicho porque narra su propia historia, el Lazarillo. ¿Sí? Muy bien. Vamos acá. Segunda pregunta. El Lazarillo de Tormes es una novela pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. También está fácil.
Liliana Alba. Lili, ¿tu respuesta, hija? Picaresca, profesor. Ya. Jordan. Picaresca, profesor, igual. Disculpe. Muy bien, correcto. Novela picaresca, sencillo, ¿no? Lo elemental que debemos saber de Lazarillo de Tormes. Vamos con la que sigue, la última pregunta. A ver, acá sí reflexionamos un poquito, ¿ya? Dice, ¿por qué la madre de Lázaro lo deja con el ciego? ¿Por qué lo dejó con el ciego? Su primer amo, ¿no? Para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no lo quiso a su hijo. D, para provocar el sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. También está fácil, creo. Jordan, tu respuesta. Para asegurarle una vida mejor. Ujú, ya. ¿Alguien más que quiere opinar? Mm, Liliana. La A, profe. La Liliana, profesor. ya. Vanessa Angulo. La profesora. Angulo, ¿qué más eres, Vanessa? Angulo, ¿qué otro apellido? Angulo Tanchiva, profesor. Vanessa, ¿no? Ya. Aide, Nisama, tu respuesta. Luz Mantilla. La A, profesor. La respuesta. Muy bien, queridos chicos, nos ganó la hora, nos vamos a ir a esa parte. Ya nos encontramos la próxima semana en otra sesión más. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana. Felicidades a todos y que les vaya súper esta semana. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego.